Muy buenos días. Qué bueno es poder vernos ya en este último día de la semana viernes, este último día de la semana laboral en el cual nosotros podemos dar gracias a Dios por la semana que nos ha dado. Gracias por la vida que Él nos ha permitido, por la salud. Y qué bueno es saber que esta semana hemos hablado acerca de la oración y cómo Dios escucha las oraciones, cómo Dios es quien te puede ayudar. Y hoy quisiéramos que pudiéramos mirar acerca de la oración intercesora. ¿Qué es la oración intercesora? Como la palabra lo dice, interceder, intercesora, interceder por alguien más. No solamente es orar por mí, orar por ti, es orar por los demás. Si tú ya eres padre, ora por tus hijos. Si tú ya eres, no eres padre, pues ora por tus padres, ora por tus amigos, ora por los enfermos. La oración, recuerda, tiene mucho poder, porque es el medio de comunicación más eficaz para comunicarnos con Dios. Así pues que en esa mañana vamos a mirar acerca de la oración intercesora. Quiero llevarte ahí al libro de Hechos. Quedó una historia registrada en el libro de Hechos que los apóstoles en la etapa cristiana hubo persecución. Dice el capítulo 12, verso 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Tomándolo preso, lo puso en la cárcel e entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo vigilaran. Y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Saben, llegó el momento de la dificultad. El rey Herodes había matado a Jacobo y puso a Pedro preso. Y eso agradaba a muchas personas porque Pedro, como era un cristiano, un seguidor de Jesús, el rey y los judíos querían estar en contra de todo lo que se llamara cristianismo. Así que echó preso a Pedro y lo colocó en 4 grupos de soldados de a 4. O sea, Pedro fue encarcelado y lo pusieron hasta el fondo y tenían que pasar 4 cadenas, por así decir, de custodia. Estaba en lo más profundo de la cárcel. Pedro en la cárcel. Pero el texto dice, el verso 5, ¿verdad?, que la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. La iglesia empezó a interceder ante Dios por Pedro. Y dice que oraban sin cesar, toda una noche orando por Pedro. Y el verso 6 del capítulo 12 dice, cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Él lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Pedro salió tras el ángel sin saber si lo que el ángel hacía era realidad, más bien pensaba que era una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, Pedro salió a la calle. Y dice el verso 11, Pedro volvió en sí y dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha liberado de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Dice que Pedro fue liberado por la oración, por el clamor, por la oración intercesora de la iglesia. Pedro en dificultades y la iglesia orando. Es posible que tú seas el caso, que tú puedas ser como Pedro, estés pasando por alguna dificultad, los problemas te tengan presos, te tengan sujetos. Y qué bueno es que alguien ore por ti. Pero qué bueno sería que tú y yo también orásemos por aquellos que están en dificultades. Muchos de nosotros tenemos familiares, amigos enfermos
en dificultades de problemas de trabajo. Qué bueno es que tú y yo saquemos el tiempo para orar por ellos, que clamemos por ellos, que vayamos a Dios en oración y le contemos que esos amigos nuestros, que este familiar nuestro, que nuestro padre, que nuestra madre está en problemas, y Dios lo va a escuchar. Porque dice que mientras Pedro estaba preso, la iglesia oraba y Dios respondió la oración de la iglesia. Antes de que Pedro fuese muerto, Dios hizo un milagro extraordinario. Rompió las cadenas, abrió las puertas de la cárcel, lo que parecía algo imposible. Dios lo logró, Dios lo hizo. Pero ¿saben? Porque habían personas orando. Qué bueno sería que tú y yo en esa mañana podamos tener una lista de oración por aquellas personas que lo necesiten. Que roguemos por ellos, que intercedemos por ellos ante Dios, para que Dios también ayude. Y saben que Dios escucha muchas veces más las oraciones por los demás que muchas veces por las nuestras. Porque Dios quiere que tú y yo nos preocupemos por los demás. Porque si tú te preocupas por los demás, entonces Dios se preocupará por ti. También hubo otro caso en la Biblia que quedó registrado en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, el verso 41. Y antes de leerlo, quiero colocarnos en el contexto. Y era que había un rey que había hecho lo malo. El rey se llamaba Acab, su esposa Jezabel. Eran malos, dice la Biblia. Y un día se presentó el profeta Elías. Elías era un siervo de Dios. Y Dios le dijo: preséntate ante el rey y le vas a decir que no va a llover más, sino por tu palabra. 3 años y medio sin llover, el pueblo sufrió muchas dificultades, el reino sufrió, muchos animales murieron, los cultivos se dañaron. No llovió en 3 años y medio, pero Dios a través de Elías hace el milagro. Pero para que se restablezca la lluvia, se tuvo que hacer por medio de una oración intercesora. Y dice el capítulo 18, el verso 41, que después de que Elías había tenido una batalla espiritual y física con los falsos sacerdotes de otros dioses, entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque se oye el ruido de la lluvia. Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. O sea, la actitud de Elías fue de oración. Se puso sobre rodillas, empezó a orar y a clamar a Dios para que Dios hiciese llover, para que la lluvia cayera. Y entonces dice, luego le dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Él subió y miró y dijo: no hay nada. Pero Elías le ordenó de nuevo, y así volvió 7 veces. Y el verso 44 dice: y a la 7ª vez el criado dijo: veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Elías dijo: ve y dile a Acab: unge tu carro y desciende para que la lluvia no te lo impida. Entre tanto aconteció que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo un gran aguacero, y subió a su carro Acab y se fue a Jezreel. ¿Saben? Elías intercedió para que Dios enviara la lluvia. Y dice que llovió tan duro, un fuerte aguacero. ¿Por qué? Porque en las necesidades, en las dificultades, cuando nosotros oramos por los demás, Dios obra el milagro. ¿Te gustaría que en este día, que en este fin de semana, que en esta semana, Dios pueda obrar el milagro en aquel ser querido, en ese amigo, en esa persona que tú tienes en la lista de oración? Haz tu lista y reclama a Dios las promesas. Intercede por ellos. Dios va a dar la victoria en medio de la enfermedad, en medio de la dificultad, en medio de los problemas. Dios puede ayudar a esa persona, pero solo si tú y yo nos ponemos a interceder por ellos. Qué bonita oportunidad tenemos. En esta semana hemos visto acerca de la oración, cómo Dios nos puede escuchar. Haz de la oración el instrumento eficaz de comunicarte con Dios. Saca tiempo, ora, no dejes pasar un día sin orar. Ora en la mañana cuando te levantes, y antes de acostarte también ora y agradécele a Dios por las bendiciones del día. Que Dios te pueda bendecir, que te bendiga a ti, que bendiga a la familia y que pueda bendecir cada uno de tus proyectos. Que el Señor te bendiga y que tengas un feliz día y un feliz fin de semana. Bendiciones.